Si has llegado a este video es porque no puedes instalar Windows 11 en tu equipo debido a que no cumple con los requisitos básicos. Esto significa que tu equipo es antiguo o necesita una actualización de hardware. No te preocupes, tengo la mejor solución para ti. Hoy te mostraré una manera práctica de solucionar este problema y poder instalar Windows 11 original y actualizado en tu equipo. Te recomiendo que veas todo el video porque te explicaré detalladamente los pasos que debes seguir para que la instalación de Windows 11 sea un éxito total. Para que funcione este método solo necesitas seguir 3 pasos que iré enumerando a medida que avancemos. Primero, descargar el archivo ISO original de Windows 11, el cual podrás bajar desde la página oficial de Microsoft. Además, necesitarás una memoria USB con una capacidad de al menos 8 GB. Si es menor, no te servirá porque el ISO ocupará un espacio superior a los 5 GB. También necesitarás el ejecutable llamado Rufus. En la descripción del video dejaré los enlaces para descargar el ISO original de Windows y acceder a la página para descargar Rufus. Les invito a dar like, suscribirse y activar la campana para que YouTube les notifique cada vez que publique nuevo contenido. En primer lugar, dirígete a la página oficial de Microsoft para descargar Windows 11. Una vez en la página, Microsoft te indica que antes de realizar la instalación de Windows 11, debes comprobar si tu equipo cumple con los requisitos mínimos. Sin embargo, en tu caso, el equipo no cumple con los requisitos. Entonces, lo que debes hacer es ir a la parte final donde dice descargar imagen de disco de Windows 11 ISO. Luego, haz clic en seleccionar descarga. Dentro de esto, selecciona la opción que dice Windows 11 Multi Edition ISO. Después, haz clic en descargar. A continuación, elige seleccionar idioma del producto. En este caso, puedes elegir español de México, si vives en Latinoamérica. Luego haz clic en confirmar. El siguiente paso consiste en hacer clic en 64 bits y esperar a que el proceso se complete. El tiempo de espera puede variar según la velocidad de tu conexión a Internet. Una vez que el proceso se haya completado, verificaremos que el archivo ISO se haya descargado correctamente. Ahora pasamos al segundo paso, que consiste en instalar la aplicación llamada Rufus. Para hacer esto, ve a la página oficial de Rufus y desplázate hacia abajo para hacer clic en la versión más actualizada disponible en el momento. Al día de hoy, la última versión es la 4.1, pero puede ser superior cuando estés viendo este video. Haz clic y espera a que el proceso se complete. Ahora ejecutaremos Rufus. En ocasiones es necesario abrirlo como administrador. En la opción que dice dispositivo, debe aparecer conectada tu USB. En mi caso, no aparece porque aún no la he conectado. Una vez que conectes la USB, Rufus la detectará con el nombre que tenga asignado. En la sección Elección de arranque, déjala como está. En la opción Predeterminada. En la sección Seleccionar, elige el archivo ISO original de Windows y luego haz clic en Abrir. En la sección Opciones de imagen, déjalo en su configuración predeterminada. En la sección Esquema de partición, tiene las opciones MBR y GPT. En este punto, debes seleccionar la opción Dual. Para hacer esto, presiona la combinación de teclas Alt más E y verás que el modo Dual se activa, es decir, funcionará tanto para BIOS como para UEFI. En la sección Etiqueta de volumen, puedes asignar el nombre que desees. Lo llamaré Windows 11 64 bits. En cuanto al sistema, déjalo en NTFS y el tamaño en 4096 bytes. Luego, haz clic en Empezar. Automáticamente se abrirá una opción donde por defecto se marcarán 2 casillas cuya finalidad es quitar los requisitos de Security Boot y UEFI. En la sección Cuenta local con el nombre de usuario, por defecto aparecerá el nombre de tu equipo. Finalmente, activa la casilla en la última sección para deshabilitar
BitLocker. Una vez que hayas hecho esto, haz clic en OK y luego en aceptar. Este proceso formateará tu USB. El proceso de transferir Windows a USB puede tomar alrededor de 30 minutos. Una vez que el proceso se haya completado, verás un mensaje que dice preparado. Esto significa que tu USB está listo para instalar Windows 11 en tu equipo. El tercer paso será hacer la instalación de Windows 11 en el equipo designado para ello. Lo primero es ingresar la memoria USB en uno de los puertos destinados para ello. Luego presionar la tecla Escape continuamente hasta que aparezca este menú. La forma del menú puede cambiar dependiendo de la marca del ordenador, así como la manera de ingresar. En la mayoría de los computadores se presiona F12, F11, F2 o Escape. Otra forma sería buscar en la web dependiendo del fabricante. Como puedes ver en el recuadro, el PC reconoce las unidades conectadas. La segunda opción es mi unidad USB donde está Windows 11 para ser instalado. Presiona Enter y luego presiona cualquier tecla para continuar desde la USB. Después de eso comenzará a cargar el Windows 11. Puede que aparezca el logo o simplemente una pantalla negra con un círculo en movimiento. Ambos son válidos, así que no hagan nada hasta que se carguen todos los componentes. Ten en cuenta que en equipos modernos este proceso se completa rápidamente. Sin embargo, en equipos antiguos puede llevar un poco más de tiempo. Te recomiendo esperar hasta que aparezca la ventana de instalación del programa. Allí selecciona el idioma por defecto que viene en español de México y el formato de hora y moneda según el país en el que te encuentres. Lo dejaré así. Luego haz clic en Instalar ahora. En la ventana de activación de Windows haz clic en No tengo una clave del producto, si no tienes una. A continuación aparecerán las diferentes versiones de Windows 11. Puedes elegir la que más te convenga. En mi caso, seleccionaré Windows 11 Pro de 64 bits y luego haré clic en Siguiente. Luego acepta los términos y condiciones haciendo clic en la casilla correspondiente. Después, selecciona la opción Instalar solo Windows avanzado y se abrirá una ventana para elegir dónde instalar Windows. Es posible que tengas varias particiones y no sepas en cuál disco instalar Windows 11. Debes estar seguro de cuál es el disco en el que lo instalarás. Es recomendable verificar la capacidad de la partición donde se instalará el nuevo sistema operativo antes de iniciar el proceso para evitar errores. En este caso utilizaré un disco en el que tenía otro sistema operativo y no tengo interés en conservar particiones. Así que estoy eliminando una a una todas las particiones hasta que quede solo una. Luego presiono en Nuevo, que está señalizado con un asterisco amarillo. Si lo deseo, puedo crear particiones, pero lo dejaré así y presiono en Aplicar, luego en Aceptar. Se generarán dos particiones, una reservada para el sistema y la partición principal. Después pulso en Formatear y en Aceptar. A partir de este punto solo debes esperar a que el proceso llegue al 100% y se completen las demás etapas. Es posible que tu equipo se reinicie varias veces en el camino, así que no lo toques y deja que se complete el proceso por sí solo. Ten en cuenta que este proceso puede llevar aproximadamente 30 minutos. Una vez que el dispositivo llegue al 100% y esté todo preparado, te aparecerá esta pantalla blanca. Lo siguiente que harás es seleccionar tu país. En mi caso, seleccionaré Colombia
y después pulsar en sí. Aparece la opción para ingresar la contraseña de tu conexión a Wi-Fi. Es recomendable conectar el ordenador para que se actualice. A continuación, puedes asignarle el nombre de tu elección al equipo. En mi caso, lo llamaré EMEPA. Luego haz clic en Siguiente. Ahora solo tenemos que esperar un poco mientras el equipo carga las configuraciones. No toques nada y espera pacientemente. Recuerda suscribirse y dar like para que el algoritmo de YouTube posicione mejor el contenido de este canal. En la sección ¿Cómo quieres configurar este dispositivo? Tienes dos opciones: configuración de uso personal si estás en casa, o configuración para uso laboral o educativo. Seleccionaré configuración de uso personal y luego clic en Siguiente. Luego clic en Iniciar sesión. Aquí debemos usar una cuenta de Microsoft. Yo utilizaré mi correo de Hotmail. A mi número de teléfono registrado llegará un código. Lo ingresaré como contraseña. Si no tienes una cuenta, puedes crear una desde aquí. Es muy sencillo y no te llevará mucho tiempo. A continuación haremos clic en Crear un PIN, que es equivalente a hacer una contraseña para tu equipo. Ingresa PIN y repítelo nuevamente abajo. Luego haz clic en Aceptar. Después llegaremos a la sección Elegir la configuración de privacidad del equipo. Aquí podemos apagar todos los botones. Lo dejaré tal como está. Al final haré clic en Siguiente. En la sección Vamos a personalizar, seleccionar todo si es nuestra necesidad. Lo dejaré como está. Luego esperaremos unos minutos a que se carguen todos los componentes y configuraciones de tu nuevo Windows actualizado. No toques nada y espera a que se complete el proceso. Ahora tienes Windows 11 en tu equipo, listo para ser usado e instalar tus programas preferidos. Es importante tener en cuenta que necesitarás una licencia de Windows para utilizarlo sin ningún inconveniente. Recuerda que en páginas como Amazon, Mercado Libre y otras encontrarás precios bastante accesibles. Gracias por visitar el canal y darle me gusta. Si tienes alguna duda, escríbela en la caja de comentarios. Te espero en el próximo video.